¿Alguien alguna vez, por alguna casualidad de la vida, ha tenido un problema? Digo yo, porque hay gente que pasa por este planeta ileso. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez ha tenido un problema? Pues hay tres tipos de problemas. Primero, el problema más común que tú vas a tener en la vida y con el que vas a tener que luchar es el problema que tú te provocas. ¿Sí o no? Te has metido tú en broncas tú solito porque te quisiste meter, bueno, el que tú te provocas. El segundo problema, el que vas a enfrentar en la vida, es el problema o la prueba, digámoslo así, en la que Dios te va a meter. O sea, tú no lo provocaste, pero Dios te metió en esa situación. Yo tengo que confesar que yo nunca dije, cuando tenía 15 años, Señor, yo quiero pastorear una iglesia y tener más o menos unos 300 y 400 problemas sobre mí. Mándamelos toditos juntos, Señor. Ya no hay que, yo no pensaba en eso. Pero el Señor pues, te hace un llamado y te mete en la barca y tú le copias y bueno, eso es un problema y es una prueba que tú vas a tener que atravesar. Pero está padre porque en esos problemas que Dios te mete se forja carácter, ¿cierto? Y sobre todo, forjas el propósito de Dios para tu vida, que ese es el segundo. Pero quiero hablarte del tercero. El tercer problema en el que tú vas a estar, te prometo que vas a estar en ese problema, y es en el problema en el que tú no te querías meter, ¿ok? En el problema en el que Dios no te quería meter, pero que otros te metieron ahí. Terceras personas. Y esos son reales. ¿Mm? Este tema me hizo acordar de un amigo que yo tenía, misionero, y te lo metieron en un problemón, pero esos problemas titánicos. Me estaba contando él en una oportunidad que él pastoreando su iglesia normal y había una viejita, esas viejitas que sientan siempre, ahí está Luis Fermín, pero normalmente se sientan en las esquinas, ¿sí? O se sientan adelante porque no ven bien, entonces aquí, normalmente aquí. Entonces se sentaba, todos los domingos la viejita sagradamente se sentaba, y que la viejita se muere. Ya se murió la viejita, él fue, oró por la viejita, pero haz de cuenta que la viejita lleva en la iglesia por ahí unos 10 años, tampoco era nueva, unos 10 años. Y resulta que la viejita, calladita, llegaba a la iglesia, se sentaba, escuchaba, se murió. Él va al funeral, ora por la viejita, listo, oró pero él se dio cuenta que en la funeraria, la viejita iba sola ella a la iglesia, y ella se dio cuenta que en la funeraria, como que lo miraban como con odio, como que, como que ¿qué hace aquí? ¿Sí? Bueno, él fue, acompañó a las familiares y todos como con rabia. Y entonces resulta que la viejita ha dejado al pastor, mi amigo, como albacea. ¡Qué lío! O sea, que era el responsable de distribuir la herencia a los hijos. Y la viejita no tenía una casa, ni dos casas, ni tres. Porque eso cuando uno no deja nada, pues nadie se pelea nada. Pero eso es, o sea, la viejita tenía la herencia del marido que era petrolero y en fin, o sea, tenía muchas propiedades y tenía como 6 hijos la viejita y ningún hijo era cristiano y el pastor fue el albacea. ¿Usted se imagina? Entonces, ¿cómo sales de tremendo problema? Porque eso fue de amenaza. Él me decía, hermano, yo nunca pedí eso, yo nunca me imaginé, yo no sé cómo fuera, pero cuestión terminó de albacea. ¿Ok? Y yo pensando en lo que él me decía, de verdad, padre, que a veces uno se gana problemas sin comprarlos. Uno se ganó la rifa sin comprársela, hermano. Y te meten en un problema que no era tuyo. Conclusión, él me contó un poco de cómo salió de la crisis y de aquí viene lo que te voy a contar. ¿Cómo estar confiado en una crisis que tú no provocaste? ¿Cómo estar confiado en una crisis que te metieron? Y creo que el apóstol Pablo es el ejemplo para mí de esta situación. Vamos a leer Hechos, capítulo número 27, y vamos a ver desde el versículo 27 hasta el versículo, no puedo leer aquí los versículos, entonces voy a tener que, sí, capítulo 27, amigo mío. Desde el versículo, vamos a leerlo de corrido, ojalá que me presten mucha atención. ¿En qué versión lo vas a poner? Muy bien.
No, está bien. NTV. Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 27. Voy a leerlo desde el 1 en adelante. Contextualizo. Pablo es un prisionero político. ¿Ok? Ese es el contexto. Pablo es un prisionero político y él tenía que vivir un juicio como ciudadano romano en Roma y el César tenía que impartir juicio sobre Pablo. Ese es el contexto histórico. Así que Pablo va como prisionero y entonces dice acá, cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia, a Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del régimen imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio. ¿Dije bien? Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. O sea, están relatando una travesía en el mar. Versículo 3. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos. De frente, me perdí. ¿En qué voy? De frente, ok, listo, versículo 4. Y hacía difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente, navegando en el mar abierto, pasando por las costas de Cilicia, de Panfilia, y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. O sea, está haciendo un ¿qué? Un recuento de su travesía en medio del mar. Versículo 6. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo, o sea, cambiaron de barco. Versículo 7. Y acá inicia lo chido. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gignido. Pero teníamos un viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento y, digamos, frente al cabo de Salmón. Bueno, así dice. Seguimos por la costa con mucha dificultad. Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. ¿A dónde llegaron? A un puerto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea, y llegaron ¿cómo? Con mucha dificultad. Ya, está aquí el Pablo. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar, porque el otoño, perdón, estaba muy avanzado, estoy como el Chavo del 8. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Entonces Pablo les dice lo siguiente, les dijo, señores, Pablo era pescador. No. Pablo era tripulante de la marina. Tampoco. O sea, Pablo no sabía del océano como tú sabes del apéndice. Bueno, en fin, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y él dijo lo siguiente, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Él advirtió 3 cosas. Señores, no avancemos porque si seguimos avanzando, ¿qué vamos a tener? Pérdida, naufragio posiblemente, pérdida de la mercancía, todo eso. Pero el oficial a cargo de los prisioneros hizo más caso del capitán y al dueño del barco que a Pablo. Como que tenía lógica que le hiciera más caso a los otros, porque pues Pablo no era capitán. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar allí el invierno en Fenice, que era un buen puerto, con orientación al suroccidente y al noroccidente. Para que lo grafiquemos en la mente, en el mapa de Europa, ¿han visto la bota itálica? En la bota itálica tiene un mar, a los que les gusta la geografía, un mar que se llama el mar Adriático. El mar Adriático está al lado de la bota itálica
en frontera con países como Montenegro, a ver si me acuerdo más, está Atenas, Grecia, y está Atenas, Grecia, acá está la bota itálica, o sea, acá está Roma, y ellos estaban en este parte del océano, ¿bien? Y se llama el mar Adriático. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo, entonces levantaron anclas. Pero, ¿qué pasó? Un viento suave del sur comenzó a soplar, y entonces ellos dicen, vamos a poder llegar a salvo. Entonces levantaron las anclas, navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y el viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto, o sea, lo regresó al mar Mediterráneo. ¡Fu! Mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Y la pregunta de Pablo es, ¿y yo por qué? ¿O no? ¿Y yo qué hice para merecer esto? Yo dije que no, yo no quería estar aquí, yo no quería ser el albacea, a mí no, yo no quería que me entregara, o sea, ¿qué onda conmigo? Pero yo estoy aquí ya en el barco y otros provocaron este problema, yo no. Él está ahí en un problema que no es suyo. Siguiente versículo 16, navegamos al resguardo del lado con menos viento a una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Bueno, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, perdón. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Versículo 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. O sea, empezaron a tirar todo. Y luego al siguiente día, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Versículo 20. Gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. O sea, eso era un naufragio seguro. Versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Y finalmente, quiero decirle que cuando yo leo esta parte, a mí me da risa. Póngale cuidado, présteme atención. Y finalmente, Pablo reunió la tripulación, vean la escena en su mente, y les dijo, señores, ustedes debieron haberme hecho caso, escuchado, se lo dije desde hace mucho tiempo. ¿Cierto? Ay, qué paz. Tan rico que es cuando viene ese momento en la vida, ¿no? El problema es que estás en el barco, ¿ya qué? Bueno, siguiente. Ustedes haber hecho caso desde el principio y no haber salido de Creta. Así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero, versículo número 22, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. O sea, ¿qué esperanza? Pues estoy en el barco, se va a hundir el barco, no va a perder. Bueno, eso está bien difícil. Acuérdense que llevaban muchos días sin comer, pues tenían muchos días de ayuno. Entonces, en el versículo 23, y lo conecto con lo que hablábamos la semana pasada, de escuchar la voz de Dios. Pues pues anoche un ángel de Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad le ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea, en pocas palabras les dijo, señores, ustedes se van a salvar por mí. Y de verdad, o sea, yo tengo un gran propósito y tengo un gran proyecto de Dios. O sea, claro, no tenía orgullo en el corazón, pero realmente él dijo, yo tengo que hablar con el César y eso es una misión que tengo y se va a cumplir. Con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes. Pero el Señor dijo que va a salvarlos a todos ustedes. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él me lo dijo. Versículo 26, pero seremos náufragos en una isla. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí claros? No se me pierdan. ¿Ya se durmieron? Espérate porque queremos saber cómo que pasó, si se hundió o no se hundió. Versículo 27. Como a la medianoche
de la 14ª noche de la tormenta. O sea, Pablo dijo eso. ¿Y cuántos días pasaron más? 14 días. No, eso era para mandarlo ahora él era un prisionero de guerra, o sea, él era una carga más en el barco. O sea, cualquiera dice, no, este está diciendo esto para salvarse. Y pasaron 14 días. ¿Tú te imaginas el día 1? ¿El día 2? ¿El día 3? ¿4? ¿Qué pasó con lo que dijo Pablo? 5, dice Pablo es un mentiroso, falso profeta. 7, mentiroso. 8, no se ve nada. 9, 10, 11. Eso en un naufragio, eso es mucho tiempo. Eso es demasiado. Bueno, en fin. A la 14ª noche, mientras los vientos empujaban por el mar Adriático a los marineros, presintieron que había tierra seca. Casi que leo Arjona, pero dice arrojaron, gracias a Dios. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 30 metros de profundidad, 7 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y ya habían 26 metros de profundidad y la velocidad que íbamos, y ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo a los oficiales al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Mira, es que eso, pero qué liderazgo, ¿no? Aquí nadie se baja del barco. Espérate. Y además, los marineros son los que saben, los marineros se van a salvar, ¿qué va a pasar con nosotros? Además, los prisioneros, usted no crea que los prisioneros iban sueltos. ¿Cómo iban ellos en ese tiempo? Encadenados, con cepos, con cadenas, en fin. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y las dejaron a la deriva. O sea, o nos morimos o nos salvamos. Cuando empezó el amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Coman. Ustedes han estado preocupados que no... ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Amén, digan los calvos. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. O sea, ya no tenían comida. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía en la playa y se preguntaron si pueden llegar hacia la costa, haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, y luego soltaron los timones y se dieron velas de proa y se dirigieron hacia la costa. Dejémoslo ahí. Ya sabemos que se salvan. ¿Listo? Hasta ahí. Y yo creo que, ya recapitulando todo esto, uno tiene que sacar varias enseñanzas de este pasaje que te van a servir para tu vida, porque en la vida vas a tener muchas tormentas. ¿Bien? Pero quiero enseñarte, lo primero es cómo evitar una tormenta. Eso es lo primero que quiero enseñarte. Cómo evitar un problema. Pero también te quiero enseñar hoy cómo salir de una tormenta si ya estás metido ahí. Y ya, ¿qué onda? O sea, ya estoy aquí en el medio del mar. Lo primero que quiero que escribas es esto. Uno se mete en problemas por escuchar el consejo de todo el mundo. ¿Ok? ¿Ustedes no se han dado cuenta que hoy todo el mundo es gurú, coaching profesional? Todo el mundo es bueno, todo el mundo es desarrollador personal, ahora todo el mundo es el experto en algo. No, estás perdiendo tu relación. Te tengo la fórmula secreta del amor y de la felicidad, la pócima. Hay curso, mira, ¿usted sabe cuántos cursos hay para bajar de peso? Con expertos. ¿Usted sabe cuántos tratamientos está para que no le salgan la arruga con expertos? Y le voy a decir una cosa, le va a seguir saliendo. No hay votos para eso, hermano. Termina saliéndole.
Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos, estamos sobresaturados de personas expertas sobre nuestras, entre comillas, necesidades, y uno se deja guiar. Y eso fue lo que le pasó al apóstol, bueno, al apóstol Pablo no, él no tenía la culpa de estar ahí. Pero Julio, que era el centurión encargado de que ellos llegaran bien a Roma, pues se puso a escuchar al capitán, se puso a escuchar al dueño del barco, porque al dueño le convenía que trabajara el barco, eso le genera dinero, un barco quieto no genera dinero. Entonces, por escuchar a los expertos se meten en el problema. Segundo, ojalá que puedan escribir esto. También nos metemos en problemas no solamente cuando escuchamos a un, entre comillas, experto, sino que nos metemos en un problema cuando escuchamos la voz del pueblo. Yo le hago una pregunta: ¿la voz del pueblo es la voz de Dios? Si no, pienses en los últimos gobernantes de México. La voz del pueblo jamás será la voz de Dios. Si no, pregunte cómo está Venezuela, por ejemplo, hablando de ese tema. Miren, amados, la verdad, ¿alguien se vio quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan de ese programa donde habían 4 preguntas? Y a medida que tú respondías las preguntas, avanzabas. Yo me lo vi, era buenísimo el bendito programa ese. Y entonces, nunca olvidaré que en ese programa habían 3 comodines. A ver si se acuerdan. Estaba como el monitor, el que era el que hacía las preguntas, el otro estaba sentado al frente y el público estaba alrededor como en un tipo teatro coliseo. Entonces habían 3 comodines. Un comodín era 50-50, lo tuvieron que ver. Y entonces ese 50-50 era que eliminaba 2 preguntas, pero ya se quemaba el comodín. El otro comodín era llamar a una persona que tuviera mucho conocimiento en cultura, y él: llámame a fulano de tal, él daba los teléfonos y llamaban a un familiar, un amigo, lo que sea, y le podían responder en vivo. Y la tercera era la que nunca funcionaba: el voto del público. El público siempre fallaba, hermano. No sé si se dieron el programa, pero yo decía: no, ese comodín es el más chafa de todos. Miren, eso es un gran problema. A veces se escucha tanta gente, a veces escuchas tantas personas, pero dejamos de escuchar la voz de Dios. Creo que y te lo digo con toda seguridad, la gran diferencia entre Pablo y el resto de la tripulación fue que Pablo estaba tranquilo desde el inicio porque él escuchó a Dios. Y todos estuvieron desesperados, angustiados, ansiosos, porque escucharon su voz, escucharon sus miedos, escucharon entre comillas, el experto, escucharon toda la tripulación, pero nunca escucharon la voz de Dios. Mira lo que dice el versículo 12, por favor, regrésate ahí, Amador, creo que es Amador el que está así. Versículo número 12. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice. Entonces, claro, escuchar la mayoría te va a meter en problemas. Y te lo pongo de esta forma: cuando fumaste la primera vez, te prometo, estoy seguro, casi con un 99% de certeza, algunos casos extraños, que lo hiciste por escuchar la tripulación, por escuchar al grupo. Venga, no pasa nada. Ay, su mamá lo regaña. Cuando te metiste de profundo en una, por ejemplo, si hablamos del alcohol, de la droga, o cuando te robaron dinero en ese negocio que ibas a ser millonario de un día para otro. ¿Sí te acuerdas de ese negocio? No lo nombres, pero piénsalo. Era el negocio que iba a salvar tu vida, tu futuro, y que te iba a dar libertad financiera por siempre y para siempre, por 100 generaciones enteras. Ay, esa risa nerviosa, ¿no? Claro, por escuchar la voz del público, de la tribuna, del efecto masa. Nos metimos en problemas. Y eso fue lo que le pasó, pues, porque el responsable de la tripulación no era Pablo, el responsable era Julio,
porque tenía que llevar a todos los prisioneros bien a Roma para hacer un juicio, pues, normal. No escuches la voz del público, por favor. Esto me acuerda que cuando Moisés ¿se acuerdan cuando Moisés salió de Egipto? Y dice que atravesaron el Mar Rojo en dos, llegaron al desierto del Sinaí, y cuando estaban en el desierto del Sinaí, la Biblia enseña que todo el pueblo quería regresar a Egipto, ¿sí se acuerdan? Y empezaron, regrésanos a Egipto, ahí comíamos carne y comíamos yo no sé qué, y no estábamos pasando tantas dificultades, porque el público no necesariamente escucha la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienes que cuidar tu mente de, primero, a quién estás consultando. Lo segundo, lo tercero, perdón, que nos mete en grandes problemas. Esos vienticos, esas circunstancias, esas situaciones que esto sí va a pegar. Yo siento que este sí este es el hombre de mi vida. Ahora sí, no me voy a equivocar, este es el número 15, el 15 es el bueno. Amados, miren lo que dice el versículo número 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a ser. ¿Qué escucharon ellos? Las circunstancias. Yo con esto no estoy diciendo que usted tiene que ser prevenido y paranoico, porque hay pasos que uno tiene que dar en fe, pero hay pasos que es de puro sentido común. Lo voy a explicar qué es puro sentido común. Mujer, voy a empezar con ustedes, mujer. Si él lleva 2 divorcios, hijos de aquí para allá, ¿usted cree que usted es un reformatorio? Es todo, ¿cierto? Es que es puro sentido común, ¿o no? ¿Me equivoco? No, pero es que, pastor, usted viera cómo me trata. Es que yo siento, y me trajo rosas y lo amo. Vaya al mar, vaya al mar. Vaya. Entonces, uno tiene que aplicar el sentido común. Venían de una tormenta, venían de una gran dificultad, venían de un gran problema. Por eso no es sano que si tú vienes de una relación tóxica y difícil, al mes te novies con alguien, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, ni a los 7, ni a los 8, ni a los 9, ni a los 10, ni a los 11, a los 12. Usted ya tiene lucidez mental. ¿O no? Y hay gente que sigue en tratamiento. Pero no puedes pensar en caliente, o sea, tienes que, yo sé que, bueno, de pronto no es un lugar para pasar el invierno, hace frío en las noches, eso es muy difícil, uno, mano, llegar a diciembre soltero. Yo lo sé. No, el frío pega, todo el mundo está regalándose detalles. No, llegar a febrero peor. Pero aguante como los machos, hermano. Espérese. O sea, a veces el sentido común está bien desconfigurado. Entonces uno tiene que, si ya tú te conoces el historial, pero es que pastor, el Señor hace todo nuevo. Sí, mija. Pero es que hay unos que salen como Lázaro, hermano. Salen oliendo a muerto todavía. Hay que esperar. Entonces te lo hablo en tu vida emocional, te hablo en tu vida financiera, te lo hablo en tu salud, por favor. Y yo quiero decirle una cosa, por favor, amadas mujeres, se los voy a decir de amor y de cariño, no se hagan cirugías en la cara. Pero digo como su pastor porque las amo, se ve feo. En serio. No, pues que en la moda, los expertos muchas veces no tienen la razón. O no se han dado cuenta de la cantidad de mujeres que terminan mal, se les pudre las nalgas, se les pudre hasta el alma. Oye, nada más bonito, de verdad, nada más hermoso, que claro, cuídate, haz ejercicio, come bien, duerme bien, échate tus cremas,
ponte pepinos, todo lo que tú quieras, está bien desde que sea naturality. Pero te vas a hacer un daño. A veces uno se mete en un problema por una mala cirugía que no era fundamental para tu existencia en la tierra. A más de uno les estoy quitando el negocio. A los que están por internet, eso lo pueden mutear. Si tengo discípulos que hacen cirugías estéticas. Pero es que, mm, ¿estamos de acuerdo o no? O sea, de verdad nos metemos en unos problemas, nos los compramos gratis y salen carísimos. Entonces, pues, por favor, no escuches las circunstancias. Lo cuarto, este es el cuarto error, ya estás, bueno, ya me metí en el problema, ya me metí en la relación, ya me metí en esta deuda, ya me metí en este problema porque no me cuidé, porque no escuché esta predicación, esta enseñanza. El último error y el peor de todos los anteriores es el que cometieron, porque ellos hicieron todo lo malo. O sea, creo que uno a veces aprende más de los errores que de los aciertos. ¿Qué no debes hacer? No te dejes llevar a la deriva. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. Versículo, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Qué peligroso es eso. Qué peligroso. Yo una vez me quedé traumatizado, hablaba con una persona que le iban a embargar su casa, ¿sí? La debía al banco y tal, y le iban a embargar y estaba desesperado, angustiado, ansioso, no podía dormir. Y yo nunca olvidaré eso. Además, la persona era experta en finanzas. Nunca olvidaré eso, porque esa persona de verdad, yo creo que tenía o era contador, bueno, sabía algo de finanzas porque trabajaba en el sector financiero. Y ese hombre estaba, pero endeudado hasta el copete. Yo nunca olvidaré eso. Entonces yo le pregunto, bueno, yo no soy experto en finanzas, yo soy pastor, yo leo la Biblia, pero a mí mi sentido común me dice que mínimo tú tienes que tener claro cuánto debes. ¿Cuánto debes? Me hizo más o menos, no sé. A ver, hagamos cuentas. Ahí estaba la mujer. Y cada vez que le preguntaba, salían más personas, lugares, Coppel, Electra, Credomatic. Le debía, ese señor debía el alma 3 vidas, hermano. Y no tenía claro a quién le debía. ¿Sabes qué pasó? Que un día hizo esto. Y se dejó llevar por la tormenta. Entonces uno no puede dejarse llevar por la tormenta, man. Claro, es cansado. Dice que comenzaron a soplar los vientos, que se puso difícil y los marineros no podían girar el barco, no podían hacerle frente y dijeron, a ver hasta dónde nos lleva el viento. No, eso es peligrosísimo. Porque, ¿sabe algo? A veces uno, hermano, tiene que agarrar el timón del hogar. A veces uno tiene que agarrar el timón y decirle, aquí en mi casa, hijito lindo, usted puede tener muchos 24 años, pero aquí me llegas a las 11 de la noche, si no busca tu casa. Y uno a veces tiene que agarrar el timón, hermano, y hacerle frente a la cosa. Porque cuando uno se da cuenta, termina la niña y uno termina creándole hijos que uno no fabricó. ¿Me comprende? O en las drogas, o en lugares que... No. ¿Qué hace un muchacho adolescente con un celular a las 12 de la noche? ¿Qué está viendo? ¿Usted cree honestamente que está escuchando el audiolibro de la Biblia? ¿El libro de Cantares? O sea, es que eso es puro, hermano, es puro sentido común. Pero nos cuesta agarrar el timón. No, este matrimonio se va a estrellar. Esto tenemos que hacer algo, pero hay gente que se... A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Yo agarro el timón y yo no me dejo estrellar contra los barcos de arena. Va a morir. Se van a morir mis hijos. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Porque es que ahí, mano, uno hace fuerza. Dominio propio. Mira lo que dice el versículo 17. Es que bien lentos estos marineritos. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzar. Bien. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena en Sirte.
frente a la costa africana, así que bajaron las anclas flotantes para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Todo mal, ¿sabes? Todo mal. ¿Para qué es un ancla? Para sostener. Cuando tú tienes una tormenta, bajas las anclas, te agarras del Señor, te agarras de las promesas de Dios en la Biblia, te tienes que sostener sobre la familia en la fe, tienes que tener un grupo de apoyo que te escuche en tu dolor y en tu sufrimiento y que soporte contigo las cargas. Pero tú no levantas anclas y a ver qué pasa. Se pone peor. Ahora yo te hago la pregunta honestamente. ¿Qué te sucedió la última vez que tú te dejaste llevar por el viento? Que no pusiste literalmente un límite, que no tiraste las anclas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminó? Discúlpeme, señora y señor, pero a mí no me hace sentido que su esposo dure 2 horas en el inodoro, con el celular. ¿Estamos o no? A mí no, discúlpeme lo que le voy a decir, pero si yo veo que mi hijo está, porque uno se da cuenta cuando un hijo está en depresión. Uno se da, porque hay cambios físicos, hormonales, lo que sea que esté pasando el muchacho. O sea, ¿yo cómo voy a dejar que se encierre en la habitación? Yo le quito los seguros a las habitaciones, porque si se encierra y comete una locura, ¿pero por qué? Porque uno se deja llevar por el viento, porque tenemos que ser tolerantes, porque tenemos que ser incluyentes. No, papito lindo. Y eso sí que cuesta, porque eso es hacer carácter, ¿o no, señores? En fin, ese es el trabajo del pastor y me toca hacer el trabajo feo. ¿En qué error vamos? ¿En el número qué? Error número 5, por favor. No descarte. No descarte. Voy a explicarte eso. Pero te lo quiero explicar como está escrito en el versículo 18 y en el versículo número 19. 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga a la borda. Al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. ¿Mm? Eso es muy peligroso. ¿Qué estás tirando a la borda? Cuando viene la tormenta, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Los problemas más típicos comunes que tenemos, realmente, digamos que perdiste dinero, mucho dinero, ya estás en bancarrota, lo que sea. ¿Qué no debes descartar? Cuidar tu sueño. ¿Sí o no? Tienes que dormir bien. Hay gente que duerme en las predicaciones, aquí no, o sea, en su casa. Pero tienes que dormir bien. Eso no lo puedes descartar. Porque hay gente que se pone obsesiva con el trabajo y claro, entra en cuadros ansiosos, te da un ataque de ansiedad, pues las cosas se ponen difíciles. No descartas tu sueño, no descartas cuidar tu alimentación. Te tienes que alimentar bien. No descartas tu ejercicio físico, salir a hacer deporte. No descartas, por favor, hacer tu devocional, leer la palabra de Dios. Entonces, a veces uno empieza a echar por la borda las cosas que son fundamentales para tener estabilidad. Y eso fue lo que hicieron ellos. ¿Qué echaron al agua? Parte del equipo del barco. No tiras el equipo del barco. O sea, no tiras lo que te equipa para que esto siga a flote. Entonces, terminamos sacrificando nuestra salud mental, emocional, por un problema financiero que al fin y al cabo, cuando usted se muera, en el cielo no hay deuda. ¿Qué estás descartando? No, que yo tengo un problema en mi matrimonio. ¿Qué estoy descartando? Estoy descartando. Entonces empiezo a descartar nuestra vida sexual, empiezo a descartar nuestro tiempo de pareja, empiezo a descartar las vacaciones que debemos tener. ¿Qué empiezo a descartar? Ese es el segundo error. No descartes. Bueno, ese es el número ¿qué? Quinto. Sexto error, si estás en una tormenta, escríbelo porque te prometo
que tú vas a decir algún día, y estoy en una tormenta, y el pastor habló de un barco, un ancla de la ex. Bueno, y entonces tienes que tomar estos apuntes. Quinto error. Sexto, no te desesperes. No te desesperes. Versículo número 20. Nadie había comido en mucho tiempo. ¿Sí ves cómo están descartando cuidar su alimentación? A ver, pongámosle un poco de lógica. Si estoy en una tormenta, ¿usted sabe lo que pesa un ancla? Eso pesa montones. Le vale una vela, tomar el timón, viento, proa, popa, ver. O sea, eso es mucho trabajo físico, mucho esfuerzo. Estos locos no habían comido en muchos días y tenían trigo y tenían pan. La preocupación no los dejaba ni comer. Nadie había comido en mucho tiempo y finalmente Pablo reunió a la tripulación y dijo, señores, ustedes, bueno, debieron haberme escuchado y no hubieran tenido estas pérdidas. Por favor, no te desesperes. Versículo número 21. ¿Qué leí? 20, el 20. Gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que tú ves como todo en gris. Oye, eso es horrible, hermano. Uno llegar a un lugar y uno ve que toda la gente está feliz y uno está con cara de limón. Y dice, ¿qué era? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Eso es difícil. No, 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 eso no es fácil. Yo sé que hay personas que están atravesando situaciones así. Yo sé que hay personas que llegan con un esfuerzo a la iglesia y dice, y yo no veo la luz del sol, y yo no veo las estrellas ni siquiera, yo no veo, yo lo que todo lo veo es negro. No te desesperes. Yo tengo a decir de parte del Señor, no te desesperes. Tengo a decir de parte del Señor, no te dejes llevar por los vientos. Tengo a decirte de parte del Señor, no descartes cuidarte. No descartes tus tiempos personales, de tu salud física. Yo tengo a decir de parte del Señor, si estás atravesando vientos o tormentas difíciles, por el amor a Jesús, espera, no te desesperes. Esto va a pasar, esto va a pasar. Pero ya estamos acá. Ahora, te metieron en un problema que no era tu problema. ¿Cómo tienes que reaccionar? A mí me encanta la reacción de Pablo porque es una reacción de darle un giro de 180 grados al problema. Es impresionante lo que Pablo hace. Pablo se levanta con mucho liderazgo y lo que me gusta es cómo lo aborda. Miren lo que dice el versículo 29. Subrayenlo por el amor a Jesús. Subrayen este versículo. Dice, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. No echaron una, no echaron dos, no echaron tres. ¿Cuántas anclas echaron? Y te quiero decir dónde tienen que ir esas anclas. Ojalá que lo escribas. Primera ancla, por favor, echa tu ancla. Echa tu ancla en la persona de Cristo. Pregúntale a Jesús, ¿sigues aquí? ¿Estás en este hogar? ¿Estás en este problema, Señor? Yo no veo salir esta situación, pero dímelo. Y echo el ancla en el Señor porque Él es nuestra roca firme. Miren lo que dice el Salmo 125, versículo 1. ¿Lo ponen por favor en la pantalla? Salmo 125, versículo número 1. ¿Ya está? Los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Y a mí me encanta cuando yo veo personas en la iglesia, yo mismo he pasado situaciones, y me encanta cuando la gente dice, por favor, pastor, hermanos en la fe, oren por mí. No la estoy pasando bien. Estoy pasando un tiempo difícil, y cuando lo exponen, ¿saben yo qué empiezo a ver? Que esas personas están echando anclas.
para detener la velocidad estrepitosa con la que se van a estrellar contra las rocas. ¿Cómo se va a destruir un proyecto, algo, la vida, lo que sea? Entonces, la verdad es que con frecuencia las personas no saben cómo enfrentar una muerte, un divorcio, una crisis conyugal, una crisis, digamos, de salud, pero tenemos que tirar anclas. Segundo, escríbelo, la presencia de Dios en tu vida. Mira lo que dice por favor el versículo 23 del mismo pasaje. Esto me encanta. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¿Saben por qué? Porque tú no puedes sacrificar jamás la presencia de Dios en tu vida, porque si tú sacrificas la presencia de Dios y te metes en el encuadre de la soledad, Satanás es un habilidoso para en la soledad meterte ideas peligrosas. Señor, tu presencia en la tormenta está conmigo. Y eso fue lo que él le dijo a los de la tripulación. Señores, esta noche un ángel de Dios a quien yo pertenezco, a quien yo sirvo, estuvo aquí a mi lado. Por eso me encanta que a pesar de tu tribulación, de tu problema, de tu tristeza o de lo que tú estés atravesando, sigue sirviendo a Cristo Jesús. Porque Pablo no dijo, bueno, las cosas no están bien, yo me voy a dar unas vacaciones espirituales. ¿Sabes? Pablo no dijo, no, como yo no estoy siendo, porque ¿cómo me voy a meter en una tormenta? O sea, ¿yo cómo voy a enseñarle a la gente? No, Pablo en la tormenta siguió predicando, siguió enseñando, siguió compartiendo, siguió haciendo su tarea. Eso es complejo, pero eso es saludable. ¿Usted qué cree, iglesia? Que yo todos los domingos me paro muy contento aquí y digo, ¡úpale! Otro domingo más. ¡Qué felicidad! No, tendría yo que estar, pero no. Yo hay días, hay momentos personales, familiares. Yo a veces me agarro del chongo con mi esposa y nos enojamos y nos sacamos los dientes. Y, 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 y la verdad, para ponerme otra vez aquí de pie, me obliga, mi amor, arreglémonos. Venga, tengo que predicar. Mi amor, perdóneme, es que no me va a sentir bien si predico allá yo con eso allá en esa miseria dentro de mi alma. Me obliga a llegar a tener una pastoral, una cita con un discípulo, me obliga a arreglar mis propios problemas. Porque qué padre uno sentirse hipócrita, porque por lo menos me siento hipócrita y digo, no, esto yo lo tengo que arreglar. El problema es cuando uno no siente nada y ya cauterizó la conciencia y ya no le duele. Eso sí es una dificultad, iglesia. Entonces, Pablo seguía sirviendo en el problema. Pablo seguía al pie del cañón con el Señor. Yo te quiero preguntar, ¿has pensado en tirar a la borda tu ministerio? ¿Has pensado en tirar a la borda tu llamado, tu servicio a Dios? Porque si tú lo has pensado, creo que estás escuchando la voz equivocada. Pablo estaba en la tormenta, ¿vale? Hebreos, bueno, yo lo voy a decir, Hebreos 3:15 dice, el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Mateo 28, versículo 20 dijo el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:6 dice el Señor, y yo le pediré al Padre y Él les dará a alguien que los consuele, que los acompañe. Ese es mi deseo. El ancla significa yo puedo confiar en que Dios está aquí y a pesar, mira, llegó una paloma, y a pesar de mí, el Señor me va a sostener. ¿Listo? Tercero, en lo que vas a tirar al ancla. Él tiró 4 anclas. Van subiendo los músicos, please. Tienes que tirar el ancla en este lugar. Uy, este lugar es buenísimo, esto te va a encantar. Tira el ancla en el proyecto de Dios para tu vida. Tira el ancla en el proyecto de Dios. O sea, esto todavía continúa.
¿Cuál es el proyecto de Dios que tiene para tu vida el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene Dios para tu vida? Y quiero decir una cosa, señoras, las que ya tienen hijos grandes, hijas grandes, las que ya sus hijos quizás ya no viven con ustedes en casa, o viven pero ya no deben estar viviendo. Sí, porque es que hay hijos que ya tienen 30 años, ¿qué haces ahí? Claro. Bueno, escucha lo que te voy a decir. El propósito de Dios en tu maternidad es ver a tus hijos con tus ojos, viviendo para la gloria de Dios, sirviéndole al Señor, amando a Dios. Y si Él te prometió eso, lo va a cumplir, porque Él es fiel. Sus promesas son reales y son eternas. Es verdad. ¿Me comprendes? ¿Mm? Por eso el propósito de Dios tú tienes que sostener. Esa es otra ancla. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Versículo 24 del mismo pasaje. Pablo les dijo, no teman porque ciertamente el Señor me dijo que yo seré juzgado ante el César. Y además Dios en su bondad les concedió protección a todos los que van conmigo en este barco. ¡Oh! ¿O no? Dios me dijo que yo me iba a porque el César representa al rey. Dios me dijo que me iba a presentar delante del rey y que yo no me salvo solo, papito. Todos se salvan conmigo. Toda mi tripulación, todos los que están contigo en el barco se tienen que salvar. Entonces yo me anclo al propósito de Dios. Eso no me da tristeza porque, o sea, es que tú y yo tenemos una ventaja versus la gente de afuera. Voy a decir cuál es la ventaja que tú y yo tenemos. Tú y yo conocemos el final de la historia. O alguien no conoce el final de su historia. Yo lo conozco. Yo sé cuál es mi final. Yo sé cómo va a terminar. El Señor nos dijo que nosotros seríamos como huertos de olivo y que nuestros hijos y nuestros descendientes se sentarían a nuestra mesa delante de nuestro Dios. Yo sé el final de la historia. Yo tengo un Marquito y muchos hijos. Y yo sé que cuando yo sea un viejito, me voy a sentar. Y mis niños se van a sentar conmigo en esa mesa. Y yo vería a un Marcos, un Alexander, una Sinaí, todos ellos sentados conmigo en la mesa y los veré sirviéndole a Dios. Yo sé el final de mi historia. ¿Tú sabes tu final? ¿Por qué temes que te angustia? Explícamelo. ¿Por qué tengo miedo al hombre? Si yo sé cuál es el final del capítulo. Entonces Pablo sabía que él se iba a presentar delante del rey y toda la tripulación. Él era el único que estaba en paz. Señores, tranquilos. Al Dios en que yo sirvo. El Señor me dijo que me iba a presentar delante del César y toda la tripulación se salva conmigo. Shh, take it easy. Todo está bien. ¿Va o no va? Por eso es importante escuchar a Dios, hermano. Ah, el Señor te cuenta el final, pero no te cuenta el caminito. Porque si no, ya no tiene chiste la aventura. Pero el camino no te lo va a contar. ¿O no, mi hermano? Valiente. Mi hermano Adrián, que increíble este hombre. Quiero decir algo. Yo, de verdad, hay gente que admiro, pero Adrián está en mi top 5 en esto. Este tipo se sienta con sus hijos cada mañana, abre la Biblia, leen el devocional juntos, oran. Yo siempre he pensado en lo siguiente, bueno, pensando en esos casos, yo digo, a veces uno no ve con los ojos, pero la cimentación es tan profunda que no durará una generación ni dos generaciones, sino que será para muchas generaciones si es que el Señor no viene antes. Entonces, a cimentar, a cimentar. Tercer ancla. ¿Esta es la tercera o la cuarta? Cuarta. Esta ancla es demasiado importante. Tira el ancla en la promesa que Dios te dio para tu hogar, para tus hijos, para tu ministerio, para tu vida. Todos tienen que tener una promesa de Dios. Yo la tengo. Yo tengo una promesa para mi llamado.
Yo tengo una promesa para mi matrimonio y tengo una promesa para con mi hijo. ¿Me comprenden? Yo tengo una promesa. Entonces, cada vez que yo me siento desesperado, tiro el ancla sobre la promesa. Yo sé que esto lo he contado en algunas oportunidades, pero yo no olvidaré, nunca olvidaré que mamá, cuando se fue papá, la mamá nos sentaba y mamá nos decía: hijos, el Señor me dijo, y nos lo repito hasta el hartazgo porque es mi primer versículo, el primero que yo me memoricé, me lo enseñó mi mamá. El Señor me dijo en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque tu Padre Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Y no lo recalcaba todos los días y no lo pegaba y trae. Yo me lo sé por obligación, quiero decirlo. O sea, no me lo sé porque me puse a leerlo. Me lo sé porque no lo recalcó tanto. Y el Señor, y yo tenía un problema, y el Señor te dijo: y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y eso no lo recalcó. Pon el ancla. Entonces llega un momento de crisis y uno tiene donde agarrarse. Pero hay cristianos, hermano, que yo les pregunto: ¿y cuál es tu promesa? Pero te la busco en la billetera, la guardé, líder. Ahí está bien guardada. ¿Cuál es tu promesa? ¿De qué te vas a sostener, hermano? Y tiene que ser una palabra. Porque cuando tiene una palabra, uno hace algo que se llama jurisprudencia bíblica. O sea, yo voy delante de Dios y le digo: Señor, vengo a decirte algo que tú me dijiste en tu palabra. Escrito está. No me lo inventé yo, no es mi deseo, está ahí y tú lo dijiste, Señor. Y tú me dijiste: Señor, yo y mi casa seremos salvos. Y yo lo creo, pero no lo veo. ¿Qué vamos a hacer, Padre? No, eso es otro paquete con Dios. ¿Va? Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo sigo esperando en ti, Señor. Porque esto ya no es con mis hijos, ni con mi esposa, ni con nadie, ni con el pastor. Esto es entre tú y yo. Hermano, ahí las cosas cambian. ¿O no? Y tira esta última ancla. Quiero que tires esta última ancla. Cuando tengas una dificultad, tírala, por favor. Ora en medio de tu problema. Ora, aunque no tengas ganas de orar. Mira lo que dice el versículo número 29. Y a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron las anclas de la parte trasera y empezaron a rezar que amaneciera. Ora mientras tiras el ancla. Versículo 44. Mira cómo termina. Bueno, voy a leerlo desde el versículo número 39. Mira cómo termina la historia. Vamos a leer el final. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas, las dejaron en el mar y luego soltaron los timones, izaron velas de proa y se dirigieron hacia la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, o sea, la punta de la arena, mientras la popa fue golpeada repetidas veces por las olas y comenzaron a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y se escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo el plan. Fue Pablo el que hizo todo esto, oró y tal. Y luego los ordenó a todos los que no sabían nadar que saltaran a la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas y al resto del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo a tierra. 276 personas en un barco se salvaron. Porque un hombre
Oró. Porque un hombre se ancló a la presencia de Dios. Porque un hombre se ancló al propósito de Dios. Porque un hombre se ancló a las promesas de Dios. Uno. No se necesitan muchos, hermanos. No son los 200. Uno. Uno tiene que ser suficiente. ¿Tú vas a hacer uno o vas a hacer los 200 y tantos? ¿Cuál eres tú en tu barco, en tu tormenta? ¿Quién eres tú? Quiero invitarte que seamos como Pablo. Vamos a tener fe y esperanza, señores, porque vamos a ver el amanecer. ¿Les parece bien?